Ahí estamos. Bueno, arrancamos. Buenos días a todos. Gracias por sumarse. Vamos a estar en la charla de hoy junto con Jorge. Mi nombre es Martín. Vamos a estar charlando sobre agilidad escalada y qué es la agilidad escalada o por qué, de dónde viene este tema de escalado y introducción, una visión rápida a uno de los marcos de escalado que se llama SAFe, ¿no? Y vamos a tratar de ver un poquito esto durante la charla de hoy. Jorge, ¿querés comentar algo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un placer estar acá, así que acá con Martín vamos a tratar de que sea un momento de aprendizaje. Bien. La charla está estimada más o menos en que dure unos 40 minutos. Vamos a tener esta particularidad de que, bueno, solamente van a poder escuchar nuestras voces y ver lo que vamos a estar compartiendo, la pantalla o la presentación que vamos a compartir. Nuestra interacción con ustedes va a ser a través del chat, así que pueden ir dejando consultas, preguntas, dudas por este medio. La idea es que la charla dure, como les decía, 40 minutos y tener los últimos minutos de justamente poder dedicarlos a responder las dudas o las preguntas que vayan surgiendo, pero vayan dejando las dudas a medida que vamos avanzando en la charla. Si en algún momento podemos responder algo, lo hacemos, y si no, nos esperan hasta el final. La idea es justamente tener ese último espacio de la hora para poder trabajar en esto. La sesión la charla va a estar grabada, así que después va a quedar disponible en el canal de stream y de YouTube para que lo puedan volver a ver o compartir con otras personas si les interesa. ¿Bien? Así que bueno, vamos a arrancar esta charla, primero justamente para tratar de alinear esto que llamamos agilidad escalada. ¿Y por qué hablamos de escalado? O hablamos de escalado o hablamos de ampliar agilidad, ¿no? Todos, si estuvieron participando de otras charlas con respecto a la agilidad y a los principios y a los valores y a cómo entendemos la agilidad desde Praxia, hoy lo que vamos a hacer es darle una continuidad a esas charlas y empezar a hablar justamente de estos marcos escalados. Y en algún punto y en algún momento hablamos de agilidad como un camino que hay que recorrer. Y en ese camino, un poco para hacer referencia a la imagen que estamos viendo, es, bueno, ¿qué tenemos que hacer con la agilidad, ¿no? A medida que vamos avanzando y recorriendo el camino? Tenemos que escalar, tenemos que subir la montaña. ¿De dónde viene la palabra escalar? Y la verdad es que la palabra escalar viene de algunos de los frameworks, que después los vamos a ver un poquito más adelante, como Scale Framework o Scale Scrum, y por ahí la traducción directa que hacemos al castellano es justamente el verbo o la palabra escalar, ¿no? Pero la realidad es que por ahí no es la mejor palabra que podemos usar, sino que en realidad no es que vamos a subir una montaña, sino que justamente lo que vamos a trabajar cuando hablamos de escalar o de frameworks escalados es que vamos a ampliar la agilidad en nuestra área, en nuestro sector, en nuestra organización. Entonces, por ahí a veces nos sentimos un poquito más cómodos o debería ser eh, eh, algo más correcto hablar de cómo nos ampliamos, cómo nos ensanchamos y cómo hacemos que haya más lugares de nuestra organización donde podamos aplicar y generar distintos caminos de la agilidad. Pero sin hacer ningún tipo de filosofía o debate sobre las palabras, era simplemente traerles esta pequeña reflexión para justamente alinearnos y saber que cuando hablamos de escalado, en realidad no es subir
una gran montaña, sino es empezar a ampliarnos en diferentes áreas de nuestra organización para que justamente podamos llegar a una organización más ágil, que es lo que muchas veces tratamos de mencionar, ¿no? Y además, porque la palabra escalar muchas veces puede ser hasta contraproducente hablando de agilidad, cuando la agilidad justamente habla de, perdón, de estructuras más chato, más livianas, ¿no? Así un poco bueno, perdón Martín, sí. Un poco no es lo mismo aplicar agilidad en un producto, en un servicio, que aplicar agilidad en una organización, ¿sí? Entonces, cuando veamos los distintos modelos, se van a dar cuenta que es bastante más complejo, pero siempre respetando dentro de los principios de la agilidad lo que es empezar de chiquito, empezar de a poco, ¿sí? Ir ampliando la agilidad, escalando la agilidad por área o por organización, dependiendo del volumen de la organización y del tipo de cultura también en el que está inmerso. Tal cual. Entonces, cuando siguiendo el punto y hablando de agilidad escalada, hoy en sí mismo la agilidad escalada o esta ampliación que queremos hacer de la agilidad es justamente uno de los puntos que posiblemente más nos preocupen tanto a las personas que venimos trabajando con prácticas ágiles como a las organizaciones en sí mismo. Ya hoy, después de muchos años de trabajar con distintos marcos o con la agilidad, distintas prácticas de agilidad, ya no se pone en cuestionamiento si la agilidad es algo bueno o es algo malo, o si marcos como Scrum o Kanban funcionan o no funcionan. Son marcos que ya vienen dando sus resultados, que ya están probados. Obviamente, cuando hablamos de marcos como Scrum o Kanban, posiblemente vayan a encontrar diferentes formas de abordarlos. Posiblemente no encontremos dos equipos o dos áreas que trabajen Scrum de la misma manera, pero más allá de cómo lo vamos abordando, porque justamente son marcos de trabajo, no son marcos que estén cuestionados, sino que por ahí la problemática es cómo ir abordándolo. Pero con respecto a la agilidad todavía, a la agilidad escalada, todavía son puntos que hoy, tanto, insisto, de los profesionales como de las organizaciones, estamos viendo de qué manera poder abordarlo, porque la realidad es que no es un tema donde se venga con mucha experiencia en el tiempo, sino que es algo relativamente que se está descubriendo en este momento, digamos, ¿no? Cuando hablo de este momento no quiere decir que esto haya salido ahora, ya viene de algunos años, pero no deja de ser un tema que todavía no está maduro en nuestra sociedad o en nuestras organizaciones. ¿Cuál es la visión? Esto también siempre lo reforzamos y lo mostramos en las distintas charlas que vamos dando sobre agilidad. En algún caso, como les decíamos, tuvimos charlas sobre Kanban, dimos charlas sobre Scrum, sobre Extreme Programming. Hoy vamos a hablar sobre marcos, algunos de los marcos escalados como SAFe o como LESS, que después los vamos a ver un poquito, pero en cualquiera de estos casos, estamos hablando, si lo tenemos que ver desde nuestra visión de la agilidad, estamos hablando de prácticas, ¿no? Prácticas como Scrum, o marcos como Scrum, como Kanban, marcos como SAFe, marcos como LESS, pero en todos los casos, cualquiera de estos marcos y cualquiera de estas prácticas siempre tienen como base los principios y los valores, estos 4 valores y estos 12 principios que ya los hemos charlado en algún momento, que son iguales para todos, ¿no? Digo, la agilidad tiene como una base que es igual independientemente de cuáles son las prácticas o los marcos que vayamos abordando en los diferentes momentos. Entonces, la visión para nosotros es esto de no nos olvidemos, o un poco el resumen de este cuadro, no nos olvidemos que más allá de las prácticas, no hay que dejar de lado los principios y los valores, ¿no? Bueno, y yendo un poquito al tema de las prácticas, ¿no? Que es esto de que veníamos hablando desde el comienzo. Bueno, hay distintas prácticas, distintos marcos
que nos hablan hoy de agilidad escalada o de cómo ir ampliando agilidad en nuestras organizaciones o en las diferentes áreas donde quisiéramos aplicar esto. Y la idea es traerles acá, no todos los marcos, obviamente, pero sí algunos de los marcos, los que posiblemente sean los más utilizados en el mercado, de hecho lo son, o los que muchos de ustedes por ahí seguramente estén intentando aplicar en sus organizaciones, ¿no? Y tenemos el modelo Scrum Scale, ya esto es lo que hablamos al principio, ¿no? La palabra escalada viene por ahí de alguna traducción que tengamos de estos frameworks, como el Scale Scrum o Scrum Scale, LESS, DAD o Discipline Agile, Spotify, que para algunos puede ser un modelo, para otros puede ser no tan modelo, pero lo vamos a tratar como un modelo en sí mismo, y SAFe, que también viene del Scale Agile Framework, que es el marco que hoy vamos a tratar de darle un doble clic para que se puedan llevar un primer vistazo de lo que hace este framework. Pero antes de esto, vamos a dar un rápido vistazo por estos 5 frameworks. No vamos a compararlos, la idea no es que evaluar cuál es mejor o cuál es peor, pero simplemente que nos podamos llevar alguna característica rápida ahora de cada uno y después vamos a ir un poquito más a detalle al marco de SAFe. La realidad es que cuando hablamos de los marcos y cuando hablamos de las prácticas, las comparaciones por ahí no sirven, sino es entender algunas características que tiene cada uno de estos frameworks y después cada uno lo podrá aplicar a su necesidad, ¿no? Siempre decimos que en realidad no hay marcos ni buenos ni malos, sino que los marcos aplican o no aplican a la realidad de mi empresa, de mi organización o del área o de las áreas donde yo quiera empezar a aplicar alguno de estos marcos. Y algo más para tener en cuenta es, no es lo mismo una organización que es tradicional, que quiere pasar a ser ágil, que una organización que nace ágil, ¿sí? Cuando uno ve modelos como Spotify, claro, Spotify nació ágil, ¿sí? Entonces, es muy difícil que una organización tradicional pase a ser Spotify, pero es importante cuando vean los modelos esto de ver cuál se adecua más a la organización en la que ustedes están. Tal cual. Así que bueno, vamos a hacer un repasito muy rápido, por lo menos para que aquellos que no conozcan los marcos, al menos se puedan llevar estos nombres y una primer foto, una primera visión justamente de la imagen, de la foto de cada uno de estos marcos. SAFe, que es el que vamos a trabajar después en un ratito, o por lo menos darle un primer vistazo. Este es el marco de SAFe, aquella persona que por ahí nunca lo vio o lo está viendo por primera vez, de repente suena a un marco como muy imponente, porque hay como muchos iconos, muchos dibujos, muchas pestañas, es muy amplio en sí mismo este framework y, insisto, es el que vamos a tratar de darle un primer clic a este framework, pero es un framework que está orientado a la agilidad desde los distintos marcos, ¿no? Por eso en algún punto van a ver que habla se ven dentro del marco como marcos como Scrum o marcos como Kanban. Entonces lo trata desde las distintas prácticas de la agilidad y lo trata también desde un nivel más ejecutivo, desde áreas más de gobernanza o desde áreas más de negocio o desde áreas más de portfolio, digamos, ¿no? Entonces es un framework que va desde el portfolio hasta la operación y ahora lo vamos a ver un poquito más. Cuando hablamos de LESS, el otro de los frameworks, que también es uno de los frameworks más comunes y más utilizados hoy en día por muchas de las organizaciones, en realidad LESS es un framework más orientado, o digamos, podríamos decir, totalmente orientado a un desarrollo de software, desarrollo de algún producto puntual, y su base
está pensada en puramente Scrum, ¿no? Aquellos que conocen de Scrum, LESS es como hablar de un marco escalado de Scrum. Al igual que Safe y al igual que los marcos que vamos a ver, que vamos a repasar o a entender rápidamente, todos tienen la misma o una particularidad, digamos que la misma particularidad que es la del empirismo, digamos, ¿no? Que todos estos marcos van evolucionando en base a las experiencias que van, digamos, recopilando en su puesta en marcha, en su puesta en funcionamiento en las distintas organizaciones. Con eso van tomando esa experiencia y la van madurando y lo van cambiando. Por eso, si alguna vez alguien vio este marco como LESS, o el que vimos anteriormente como SAFe, posiblemente hayan cambiado de algún momento que lo hayan visto ahora, porque justamente van evolucionando, ¿no? De hecho, marcos como LESS, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, no hablaba de continuous improvement o por ahí no tenía alguna área relacionada a management. Bueno, todo esto va evolucionando porque también hacen que las organizaciones cambian o hay diferentes formas de abordar y los marcos van evolucionando en base al empirismo de cada uno. Tenemos Spotify, que también es uno de los marcos bastante más conocidos, donde por ahí no habla explícitamente de un Scrum o de un Kanban, sino que habla de un modelo propio donde tenemos squads, muy posiblemente asociado a otros marcos donde hablamos de equipos o de teams. Se hablan de guilds como una especie de comunidades de prácticas, mucho foco en los product owners y agrupación de equipos por algo que le llaman tribu, orientado a algún tipo de producto o algún tipo de servicio. DAD, otro de los marcos también bastante comunes, que se llama DAD, está bien orientado a el delivery, ¿no? A cómo voy generando entregables de manera, vamos a decir, ágil, de manera rápida, iterativa, incremental. Entonces, este marco está bien orientado a disciplinas como, por ejemplo, DevOps, ¿no? En donde voy a garantizar o voy a empezar a trabajar en el continuous delivery, en la integración continua, en la entrega continua, por eso se llama Agile Delivery, ¿no? Está orientado bien a este delivery, al delivery de producto o de servicio, sin igual que por ahí otros marcos o el de Spotify, sin hablar específicamente de Scrum o Kanban. Después, adentro, podemos aplicar marcos como Scrum o marcos como Kanban, pero no le pone foco a eso, sino que el foco está puesto en la entrega continua. Y después tenemos el Scrum Scale, un framework bastante nuevo, creo que de todos los que estamos viendo es uno de los más nuevos, que es la evolución propia del Scrum, ¿no? El Scrum puro, el Scrum propio que nació ya hace algunos años atrás y una de las prácticas seguramente más utilizadas dentro del ámbito de la agilidad, o por lo menos desde las áreas de IT, que son las que primero empezaron a trabajar con agilidad. Scrum fue uno de los marcos que se eligió inicialmente para trabajar. Bueno, la evolución propia de Scrum hizo que, bueno, vayamos a un framework de escalamiento de Scrum. Es la evolución del Scrum mismo como Scrum puro, digamos, ¿no? Posiblemente pueda ser muy parecido a un LESS, como vimos antes, que también hablaba de Scrum. La diferencia es que este es el Scrum como Scrum, como fundador de Scrum, crearon su propio modelo de Scrum escalado. Bueno, y como les decíamos, vamos a... De todo esto era que se lleven
una visión muy rápida, muy resumida de los frameworks más utilizados, pero vamos a intentar hoy que se lleven además un poquito sobre uno de estos frameworks que es SAFe. Ahora vamos a ver de qué se trata SAFe o qué significa SAFe dentro de este modelo escalado. Y vamos a darle un poquito de detalle a SAFe, ¿no? SAFe viene del acrónimo Scale Agile Framework Enterprise, o sea, es un marco de vuelta, de agilidad escalada o en escala, ¿ok? Es un marco que nos permite o está pensado para organizaciones en general. Por ahí vamos a ver como que está orientado a grandes organizaciones. A veces no es tanto la definición de grandes organizaciones, pero sí está pensado para organizaciones desde la completitud de una organización, no desde el todo, desde una organización. Entonces, no solamente está pensado SAFe para algo muy puntual, sino que está pensado para grandes organizaciones. Después está el cómo de todo esto, ¿no? Obviamente, como todos los marcos, como los marcos conocidos como Scrum o como Kanban, el camino que uno tiene que ir recorriendo para implementar esto es otro, digamos, ¿no? En general nunca se va por el todo, siempre se busca comenzar por algo pequeño e ir evolucionándolo. Para los marcos escalados, la forma sea SAFe o los que vimos antes, como LESS, DAD o Spotify, también la forma los cómo de todo esto hace a que se tenga que ir trabajando de manera desde algo más chiquito e ir evolucionándolo, ¿no? Esto que siempre tenemos como base o una de las bases de la agilidad, que es la mejora continua y cómo ir evolucionándolo y cómo ir adaptándose, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de los marcos, no hablamos de marcos como templates duros, sino que en todos los casos también en el cómo hay que ir trabajándolos desde algo muy chiquito e ir evolucionándolo. Pero SAFe, como decíamos, está pensado para evolucionarlo hasta la organización en su completitud, ¿no? SAFe tiene distintos modelos o distintas formas de adopción y de configuración, o sea, uno lo puede ir adoptando, y en esto del camino de la madurez y en el camino de ir incorporando cada vez más los marcos escalados, bueno, también permite armar distintas configuraciones, obviamente pensado a los distintos tipos de organizaciones o las distintas formas de organizaciones que tenemos o que representan a cada una de las empresas. SAFe está pensado para agrupar personas entre 50 y 125, que es un numerito que lo van a ver no solamente acá en la pantalla, sino que si lo buscan como SAFe, lo van a encontrar como una de las características. Esto no quiere decir que si tenemos más de 125 personas, no aplique. Justamente, si hablamos de grandes organizaciones, perdón, si hablamos de grandes organizaciones, obviamente una gran organización no tiene 125 personas, tiene mucho más. Lo que te dice el marco es que para trabajarlo dentro de este contexto, la recomendación es, bueno, generar grupos de entre 50 y 125, que son números bastante importantes como para manejar. Pero no quiere decir que justamente sea un límite, sino es la forma de ir enmarcándolos, ¿no? Por eso se habla de marcos escalados. Sí, algo importante con esto es que si tenemos en cuenta que un equipo Scrum son de 9, 10 personas, un equipo SAFe vamos a estar hablando de casi más de 10 veces más, o sea, como 10, 12 equipos Scrum, ¿no? Claro, Eso claro. es un poco el primer principio de escalamiento que tiene SAFe. Claro, justamente está orientado, un poco como decía Jorge, a qué pasa cuando yo tengo muchos equipos en mi organización o en mis áreas, cómo
cómo los empiezo a organizar. Básicamente, los marcos escalados lo que nos permite es esto, no tener equipos sueltos, sino darle un sentido a esos equipos y agruparlos de alguna manera, gestionarlos de alguna manera, y no perder los principios y los valores de la agilidad, por más que sean números de personas mucho más amplios o justamente donde tengamos organizaciones muy grandes que muchas veces hacen que se pierdan estas cosas. Bueno, los marcos escalados lo que me va diciendo es, bueno, no tengamos equipos sueltos, empecemos a agruparlos con algún sentido y con algún criterio de orden. Dentro de lo que es el mercado, o a nivel mundial, mejor dicho, hoy en día SAFe, por eso lo traemos un poquito acá a esta charla, es uno de los marcos más utilizados. Esta encuesta que vemos acá, o este gráfico, mejor dicho, que vemos acá, representa una encuesta que se terminó de armar durante el año pasado. Lo pueden encontrar en páginas como State of Agile. Todavía no está actualizada la del 2020, calculamos que en breve ya debería estar, pero más allá del número, lo importante es entender que mundialmente SAFe es uno de los marcos más utilizados, como por ejemplo Scrum of Scrum, o sea, lo que vimos antes, Scrum Scale, Spotify, DAD, LES. Bueno, por eso los pusimos un poquito en nuestra primer parte de esta charla, porque justamente son los marcos que mundialmente más están utilizando las diferentes empresas, ¿ok? De diferentes industrias. Digamos, esto es una encuesta global de diferentes empresas de diferentes industrias. No está sectorizado, por decirlo de alguna manera. Bueno, como decíamos, como mencionamos en algún momento, SAFe está, como casi todos los marcos básicamente, evolucionan empíricamente, o sea, en algún momento si alguno vio algo hace un tiempo, seguramente puede haber visto alguna otra versión diferente del marco. Como todo marco arrancó en una versión 1, hoy estamos en una versión 5 y seguramente va a ir evolucionando, sin entrar en detalle de por qué o cuáles son las diferencias entre los marcos, si entendamos que son marcos que van evolucionando. ¿Ok? Bueno, y este es un poco el marco de la última versión, que es la versión 5, que la pueden encontrar en scaleframework.com, la pueden encontrar y la pueden ver ahí. La idea de hoy es que ustedes se puedan llevar dentro de lo que es este gran marco, que por ahí, al que lo ve por primera vez, insisto, puede ser como medio imponente o no saber por dónde empezar a mirarlo, porque tiene como muchos iconos, muchas partes. Y bueno, la idea de hoy es ayudarlos a tener una primera lectura de este marco sin llegar a hacer un análisis profundo del marco, pero sí que por lo menos lo puedan ver y tener una primera lectura rápida para aquel que después le interese trabajar o empezar a profundizar sobre el tema, por lo menos tener una primera forma de cómo leerlo. ¿Ok? Así que hacia eso vamos a ir en la charla, en lo que nos queda de esta charla, a que se lleven esta parte de la lectura. Y quería, Martín, hacer dos aportes. Primero, que SAFe permite que si ustedes ingresan a la página de Scale Agile, todo esto que están viendo acá lo pueden ver ustedes mismos y tiene toda la explicación de cada uno de los roles, de todo lo que ven ahí en ese gráfico, ¿sí? O sea, lo pueden ampliar ustedes y lo pueden ver ustedes. Es un marco abierto, ¿sí? O sea, exacto, pueden ingresar a la página y... Por otro lado, asusta un poco cuando uno lo ve todo el marco completo, pero hay que tener en cuenta que lo que está pensando SAFe es en la organización completa, con lo cual, si yo empiezo chiquito, como dijimos antes, voy a empezar con algunos grupos solamente, que ahora se los empezamos a mostrar, y después armamos el SAFe completo organizacional. O sea, tal vez no vamos a llegar a estrategia organizacional en la primera implementación de SAFe, ni tampoco vamos a llegar a tener un lean budget. Pero lo importante de esto es que ustedes ven acá el modelo completo, pero obviamente se empieza a pedacitos.
Claro, exactamente. Es un framework abierto, es un framework público, o sea que por eso un poco el objetivo de la charla es darle un primer vistazo y aquel que le interese puede entrar a la página de scaleagileframework.com y está toda la información disponible de cómo funcionan, qué representa cada uno de los iconos, qué representan cada una de las partes de esta foto, de este gráfico que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, SAFe también, como dijimos, está basado en los principios y los valores. Esto no lo vamos a trabajar en la charla de hoy, pero tiene como base el manifiesto ágil, los 4 valores del manifiesto ágil, y tiene como base todo lo que tenga que ver con el Lean Mindset, basado en el liderazgo, en la entrega de valor y la forma que voy generando ese valor, ¿no? Con los pilares como la mejora continua, la innovación, el flujo de trabajo y obviamente el respeto por la cultura de las personas y la cultura de las diferentes organizaciones. Por eso también se hablaba de un marco que se va acomodando y un marco que hay que trabajarlo de a poco, porque justamente cada organización tiene su propia cultura y su propia forma de trabajar. Y fíjense que una de las columnas tiene que ver justamente con, ampliando un poco lo que dice Martín, el tema del respeto por la cultura, ¿no? O sea, no vamos a inventar una cultura distinta, vamos a tomarla como base para afianzar el liderazgo, que es la base de este modelo de los principios 6. Tal cual. Y bueno, y vamos por este primer clic, ¿no? Como decíamos, vamos a intentar que se lleven esta primer entendimiento, esta primera mirada del framework. El framework, una primera lectura puede ser que tiene distintos niveles. Distintos niveles, ¿por qué? Porque los niveles están orientados a empezar a trabajar la agilidad desde el marco o desde el nivel que se le llama esencial, que está más orientado a la operación, a los trabajos de entrega o generación de producto de manera iterativa e incremental, y un nivel más de portfolio, más ejecutivo, que está orientado a cómo voy a ir gestionando mi budget, cómo voy a ir gestionando mis iniciativas, cómo voy a ir gestionando mi negocio o mis valores o mis cadenas de valores para que después en la operación tenga un lineamiento, tenga una cadencia, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, que tenga un hilo conductor. Entonces, lo primero que podemos entender es que SAFe tiene distintos niveles, ¿no? En algún otro modelo seguramente van a encontrar que había más niveles, como dijimos, los marcos van evolucionando y hoy se simplifica en 2 niveles, que después, obviamente, como decías Jorge, la implementación de esto dependerá si yo quiero empezar por el nivel más de arriba, por el nivel más de abajo y por qué parte de cada uno de los niveles, ¿no? Esto es simplemente para que entendamos que hay como distintas formas de abordarlo. Como muchos de los marcos que tenemos de agilidad, también SAFe propone distintos roles, ¿no? Así como Scrum tenés un rol del team en sí mismo, del Scrum Master o del Product Owner, de alguna manera SAFe toma esos roles y también los trata de escalar o de ampliar cuando hablamos de tener muchos equipos trabajando, cómo los agrupamos y bueno, en esas agrupaciones y en esos distintos niveles que vamos a estar trabajando, también se hablan de roles. De hecho, si uno mira un poquito más abajo de este gráfico, habla de un Scrum Master, de un Product Owner, de equipos ágiles, con lo cual la base de muchas de las prácticas que posiblemente ya conozcamos, como Kanban o como Scrum, obviamente se mantienen y sobre eso se va escalando. Pero de alguna manera, manteniendo muchos de los, como decíamos, de los lineamientos de los frameworks más conocidos, también se basa en roles, ¿eh? Después, otro de los puntos importantes, así como decíamos que tenemos los roles, también tenemos, digamos, los artefactos, ¿no? Y uno de los artefactos
más importante son los backlogs, ¿no? Así como tenemos backlogs si lo vemos de algo bien chiquito, desde un equipo puntual, bueno, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener muchos equipos y lo empiezo justamente a escalar, lo empiezo a ampliar? Bueno, el concepto de artefactos no se pierde, no importa de qué nivel del framework estemos hablando. De hecho, si lo ven en este gráfico, el nivel de portfolio también tiene su propio backlog. Dentro de la capa o del nivel de Essential tiene diferentes niveles de backlogs que justamente me va a permitir ir abordándolos con los diferentes roles, ¿no? Si lo mapeamos contra un Scrum básico, donde tenemos un rol y artefactos como, no sé, User Stories dentro de un backlog, bueno, acá también lo vamos a ir manejando por ahí con diferentes conceptos, no solamente de User Stories, sino también empezamos a hablar de features como conjunto de User Stories, como épicas, como conjunto de features. Entonces, el tema de artefactos, de backlogs, también es muy importante justamente para mantener esa línea que tienen muchos de los frameworks al no estar escalado, ¿no? Al escalar también escalamos los roles y también escalamos los backlogs. Es un poco lo que nos quiere decir o transmitir Safe en este sentido. Tenemos una línea de lo que se conoce como la cadencia, esto de cómo yo voy escalando los backlogs desde mantener o manejar requerimientos más grandes, como puede ser una épica, requerimientos más de mediano alcance, como puede ser un feature, o de requerimientos más chicos, como puede ser una user story, o las tareas propiamente de las user stories. Lo que te dice Safe es que, bueno, esta línea, vamos a decirlo, trazabilidad, se puede generar desde los distintos niveles y cómo con los distintos backlogs yo le puedo ir dando una cadencia para que justamente una tarea o un bug que yo puedo tener a un nivel más operativo, cómo eso me impacta o cuál es la relación que puedo llegar a tener dentro de mi organización. Por eso, cuando hablamos de Safe, hablamos de un marco que está pensado desde la organización en sí mismo. Algunos nos gusta mirarlo más de arriba para abajo, otros de abajo para arriba, de izquierda a derecha, pero justamente el marco lo que nos permite es, bueno, no importa por dónde lo vayas mirando, hay una cadencia o tendríamos que mantener una cadencia al momento de implementar marcos como Safe, porque justamente lo que te garantiza es que todo tenga un sentido y todo esté ligado una cosa con la otra. Sí, está muy relacionado con el concepto de tren, ¿sí? O sea, la cadencia Claro. es, yo lo que voy armando lo hago dentro de un tren en el cual defino todas las funcionalidades que necesito sobre ese producto, ¿sí? Un poco termina con el concepto de proyecto tradicional como lo conocemos, para decir que todo requerimiento, todo feature que yo voy a hacer sobre un producto, lo voy a subir a un tren y ese tren me va a respetar esta cadencia que decía Martín, ¿no? Me va a llevar adelante esta cadencia. Tal cual. Y por último, nos queda un poco los bordes de este marco, ¿no? Justamente como marco de trabajo, como todos los marcos tienen bordes, y como decimos siempre, las implementaciones no son puras de todos los marcos, difícilmente podamos aplicar desde algo tan chico como Scrum a algo tan grande como Safe, difícilmente podamos implementar los marcos completos, pero sí nos va marcando los bordes y saber qué tenemos de cada borde para ver cuán cerca o cuánto nos podemos, digamos, acercar a todo esto. Y acá un poco Safe lo que te marca en este, vamos a decir, rectángulo de 4 lados, tenemos sobre las partes o sobre los bordes inferior y superior, más orientado al liderazgo, al negocio, a cómo voy. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos esto que charlábamos o que comentaba Jorge hace un ratito, de, bueno, cómo voy armando mi roadmap de implementación. Perdón, quería ver si podía poner el láser para mostrar acá, esto que tenemos acá. El roadmap de implementación,
cómo voy trabajando sobre los principios o los principios y los valores de la agilidad o de SAFe en sí mismo, los principios y los valores en este caso de Lean. Bueno, todo está orientado a que haya un liderazgo, ¿no? Cómo desde arriba o desde abajo voy entrando a lo que tenemos acá en el medio, que es la operación en sí mismo, ¿no? Desde cómo voy evolucionando, cómo voy generando mi cadencia, esto que comentaba Jorge de los trenes, ¿no? Cómo voy generando esos trenes. Bueno, pero todos esos trenes, además de organizarlos por diferentes niveles o distintos backlogs con diferentes roles, también es cómo trabajo sobre las personas en los principios, en los valores, en el mindset, ¿ok? Esto va un poco desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Y también por los costados, ¿no? Los bordes de izquierda y derecha, cómo voy generando o voy haciendo de que las personas que estemos adentro de esta caja, por decirlo de alguna manera, vayamos trabajando o no perdamos de vista cosas como, por ejemplo, la visión, ¿no? Lo que yo tengo acá adentro, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es mi roadmap de trabajo? ¿Cuáles son las distintas comunidades que yo tengo que generar para, por ejemplo, trabajar el conocimiento de las personas? O sea, no solamente enfocarlo en delivery continuo, sino también en las capacidades que tengo que formar en las personas, cómo voy generando ese conocimiento, cómo voy trabajando mi experiencia de usuario, cómo voy evolucionando esa experiencia de usuario, algo fundamental también en cualquier marco de agilidad, que es la experiencia de usuario, cómo voy aportando las técnicas, la cultura del continuous delivery, o sea, todo lo que tenga que ver con cultura de DevOps. Bueno, el marco no solamente está orientado a la práctica en sí mismo, a los roles y a los artefactos, sino también a garantizar de que justamente, por eso el nombre de marco, ¿no? Todo esto esté encajado en un lugar en donde yo pueda ir garantizando de no perder de vista la base de todo esto, que es la agilidad, ¿no? La agilidad con sus principios, con sus valores y con su mindset, ¿ok? Así que SAFe también nos trae todo esto dentro de este gran marco de trabajo. ¿Ok? Así que bueno, hasta acá era un poquito la charla de hoy, así que abrimos un poquito para las preguntas en el chat, todos aquellos que quieran ir preguntando, abrimos el chat y empezamos a responder. Obviamente, muchas gracias a todos por haberse sumado, por haber participado de esta charla. Esperamos que les haya sido de utilidad. Están nuestros contactos para aquellos que quieran tener más información o poder seguir trabajando sobre este marco o cualquiera de los marcos que mostramos. Hoy la charla fue específica sobre SAFe, pero la idea es también poder, si les interesa, y está bueno que por ahí también nos dejen en los chats, si les interesa abordar o conocer o más sobre este marco o sobre alguno de los marcos que también les comentamos en el día de hoy. Así que bueno, abrimos un poquito el espacio de preguntas y respuestas, mejor dicho, de preguntas a ustedes, respuestas nuestras. Así que aquellos que tengan algunas consultas las pueden ir dejando sobre el chat de esta charla, de esta conversación, y vamos a intentar ir respondiendo a cada uno de ustedes. Vamos a leer un poquito. Jorge, si ves alguna por ahí, ayúdame. A ver. Sí, claro. No estoy viendo ninguno. Dudas, consultas, recomendaciones, si les pareció buena la charla, también pueden aprovechar a dejarlo acá. Hay una pregunta de Celina que dice, ¿cómo y quién maneja las dependencias entre los distintos backlogs? Bien, bueno, la dependencia, está buena la pregunta, la dependencia entre los distintos backlogs los van a manejar, o lo podría llegar a manejar, los diferentes roles que presenta el marco. Así como, no sé, si lo ves más a un nivel de Scrum, puede haber
no sé, un product owner, cuando trabajamos con backlogs escalados, la dependencia también va a estar, digamos, la responsabilidad va a estar puesta en alguno de estos roles. Se habla a veces de como el product owner, también a nivel de Essential, o hay roles como el ingeniero del tren. Bueno, hoy no charlamos sobre los diferentes roles que tiene el marco, pero para no por ahí confundirte, pero sí cada nivel o a medida que vos vas escalando, por eso hablábamos de artefactos y roles, a nivel que vas generando esas dependencias, van a haber roles que van a tener responsabilidades sobre los distintos niveles, sobre las distintas dependencias que puede llegar a tener un backlog. Otra pregunta, Martín, es, si quiero comenzar a aplicar agilidad, ¿es necesario tener este marco o es más importante comenzar con el cambio del pensamiento en el modo de trabajo ágil? Bien, sí, a ver, con respecto a esa pregunta, te diría por ahí hasta las dos cosas. Como dijimos en algún momento, ir con todo el marco completo, la verdad que no es una forma de abordarlo, creo que nadie lo aborda de esa manera y tampoco es nuestra recomendación. Sí, claramente la parte de mindset es fundamental. En general, más allá que sea un marco escalado o no escalado, de hecho, hasta para aplicar marcos mucho más sencillos o más chicos, no sé si la palabra sencillo, pero más chicos como, no sé, Kanban o Scrum, siempre lo primero que se trabaja en general es sobre el mindset, ¿no? En esto de ir entendiendo el pensamiento, cómo tengo que ir cambiando para ir acomodándome, porque justamente es la manera de empezar a prepararnos, si querés mirarlo de ese lado, para abordar marcos o más sencillos o escalados como este. Obviamente, ese trabajo, ese primer camino no tienen que ser etapas a largo plazo, ¿no? Justamente tienen que ser cosas pequeñas donde vos puedas ir evolucionando tu pensamiento o la cultura de la gente y en algún momento ir, digamos, incorporando prácticas o diferentes partes del framework o de este marco como 6 que vos quieras empezar a utilizar, ¿no? O sea, ir de a poquito generando el mindset y la práctica. Y un poco también lo que propone SAFe con esto es empezar a rodar, o sea, lo que comentaba Martín recién, es decir, empezar a concientizar a los líderes, empezar a concientizar, tener un centro de excelencia que permita difundir las prácticas dentro de la organización, pero empezar a rodar, o sea, empezar a trabajar en la práctica con el modelo lo más adaptable a la cultura de la organización posible, ¿sí? O sea, no hay que cambiar la cultura para empezar a implementar SAFe, hay que implementar SAFe para cambiar la cultura. Exactamente. Bueno, no sé si queda alguna preguntita más por acá. No, por acá no veo. Bien, ¿no? Pero bueno, tienen nuestros contactos. Exacto. Bueno, si no hay... Creo que no, Creo que estamos con las preguntas. Sí, no hay más preguntas. Estamos bien, bueno, tienen nuestros contactos, tienen los contactos de la página donde se inscribieron para aquellos que necesiten algo más de información o quieran profundizar sobre este tema. Estamos disponibles para esto y bueno, de mi parte, muchas gracias a todos por haberse sumado y bueno, esperemos verlos o contactarnos en nuestra próxima charla. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.